aferrarnos a la cabeza y obedecerlo a Él. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, dice Colasillín. Mas el libro de Hechos dice, atravesaron la región de Frigia y de Galacia porque se les prohibió mediante el Ruach HaKodesh hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Ruach de Yahushua no se lo permitió. Pero gracias a Elohim, que hace que siempre triunfemos en Mashiach y que manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento por medio de nosotros, dice Corintiyim Betra en capítulo 2. El poder por el cual sobrevivimos proviene de Mashiach. Evidentemente es por eso que no podemos hacer nada de manera independiente. El Adón es nuestra única cabeza y solamente Él tiene la autoridad de dirigir los movimientos de los miembros de su cuerpo. En esta era en la que hay carencia de ley, cualquier sugerencia con respecto a la necesidad de autoridad es rechazada. Pero a fin de poder entender la vida del cuerpo y entrar en ella, debemos conocer la autoridad de la cabeza. Mi mano no puede hacer nada sin la dirección de la cabeza. La cabeza debe dar órdenes para que los miembros se muevan. Si mi mano se moviera sola, sería una enfermedad y se llamaría Parkinson. Los enfermos de Parkinson saben bien lo terrible de vivir con manos que tiemblan incontrolablemente. Mashiach es la vida del cuerpo y Mashiach también es la autoridad del cuerpo. Todos los movimientos de los miembros de su cuerpo deben estar bajo la dirección de la cabeza. Ya que Él es la cabeza, entonces Él tiene la autoridad sobre el cuerpo. Nosotros no somos la cabeza, ni tampoco tenemos esa autoridad. Lo único que debemos hacer es someternos a la autoridad del Adón, ¿sí? Si procuramos conocer la vida del cuerpo, surge la pregunta, ¿nos postramos ante la autoridad absoluta del Adón? ¿Nos sometemos a Él? Desde el mismo comienzo seremos confrontados con la autoridad de Mashiach como cabeza. No podemos decir, pero, y ni me parece, a mí me parece, o yo opino, cualquiera de esas cosas. Lo único que podemos hacer es humillarnos ante su soberanía. Debemos darnos cuenta de que si deseamos ser miembros del cuerpo, no podemos ser la cabeza. No podemos dar órdenes, ni escoger, ni aún desear. Las escrituras dicen que nosotros debemos seguir al Adón. ¿Qué significa seguir al Adón? Seguir significa ir en pos de él, no adelante. Obedecer, no mandar. El Adón es quien decide nuestro camino. Nosotros no tenemos derecho alguno para hacer nuestra propia elección. El único deber del cuerpo hacia la cabeza es obedecer y someterse sin objeciones, sin ideas, sin sugerencias. Esto a muchos puede parecerle tiránico y arbitrario. Habrían bien en ver el tratamiento que somos sometidos en este sistema en el que creen que tenemos libertad y que todas las restricciones son para un supuesto bien mayor siempre en el que nadie se beneficia. Pero en realidad no solo tiene toda la lógica dada la incapacidad humana de autogobernarse, sino que es realmente beneficioso que así sea. Somos autodestructivos por naturaleza, es preferible que otro nos comande y más aún preferible que ese alguien nos ame. En el cuerpo de Mashiach no cuenta ninguna idea ni ninguna propuesta que provenga de los individuos. Debemos desecharlas a todas. Debemos someternos únicamente a la autoridad de la cabeza. Y si la cabeza en algún momento da alguna orden que sea algo en lo cual ya estábamos pensando, agradezcamos que estamos ya pensando como la cabeza piensa, pero no pensemos de ninguna manera que por eso podemos ser la cabeza y de empezar a dar sugestiones la siguiente vez. Todos debemos simplemente escuchar sus órdenes y hacer lo que él ordena. Aceptar a Mashiach como cabeza incluye, por lo tanto, rechazar todas las demás cabezas. Mashiach solo es la cabeza del cuerpo. Nadie más puede serlo, ningún otro a nuestro alrededor y tampoco nosotros mismos. Yo no puedo ser la cabeza, ni nadie en la congregación puede ser la cabeza, porque solo puede haber una cabeza en el cuerpo, no puede haber dos. Solo Mashiach es la cabeza, por lo tanto, todos tenemos que obedecer a Mashiach. Hoy vemos que en la congregación abundan muchos métodos y ordenanzas humanos. Y esto está muy errado. Los planes y las decisiones humanas son contrarios a la autoridad de Mashiach como cabeza. Pero si él es la cabeza, entonces no me atreveré a agradarme a mí mismo, ni a los demás tampoco. Sí debo procurar agradarle solamente a él, prioritariamente a él. Elohim le ha hecho a Adón y Mashiach, dice Maaseh. Observemos que Elohim no lo ha hecho Salvador, sino Adón. Él es el Señor, es el amo, el que comanda. Shaul primero vio a Mashiach como su Adón,
y solo después como su Salvador. Cuando fue detenido en el camino de Damasco, su primera pregunta fue: ¿quién eres, Adón? ¿Sí? Solo Mashiach es la cabeza de la congregación, entonces, si no hay otra cabeza realmente, solo él es Adón. Es Adón sobre todas las cosas y nosotros estamos incluidos. Si verdaderamente deseamos vivir en el cuerpo de Mashiach, tenemos que aprender a someternos a la autoridad del Adón Yahshua. Todos los que no pueden someterse y que están siempre expresando sus opiniones, sus sugerencias, insistiendo en ser ellos mismos la cabeza, no han visto el cuerpo y tampoco han visto la cabeza. Dicen amar y seguir a Yeshua, pero en verdad no lo siguen, pretenden que Él lo siga. Y ese es un grave error. Ellos lo aceptan como su Salvador, pero difícilmente lo aceptan como su cabeza. Una vez que uno se dé cuenta de que simplemente es un miembro del cuerpo, ¿sí? Tendrá sin duda dentro de sí el deseo de ser sumiso, ya que la sumisión es una ley natural del cuerpo, proviene de la cabeza también, y el fruto más significativo y primario del Ruach de Mashiach. Ya que Mashiach entonces es la cabeza del cuerpo, tenemos que aferrarnos a esa cabeza. Y aferrarnos a la cabeza significa reconocer que Él es el que manda, Él es la cabeza, Él es el que piensa, Él es el que sugiere, ordena, hace todo, ¿sí? Someternos completamente a su autoridad, sin peros, sin motivaciones, sin argumentaciones, sin nada, de todas las cosas que siempre tenemos en el medio. El cuerpo se aferra a la cabeza en cuanto a que los órganos no cuestionan ni preguntan nada acerca del motivo por el cual funcionan y son utilizados. Imagínense si decidimos comer un sándwich y el estómago te dice: ¿y por qué? ¿Y por qué? No, ahora no. Sería problemático. Simplemente obedecen las órdenes del cerebro los órganos. Solo podemos unirnos a los hermanos y hermanas cuando nos aferramos a la cabeza. Los miembros del cuerpo se entrelazan mutuamente y pueden experimentar la vida del cuerpo al aferrarse a la cabeza. De otra manera vamos a estar anhelando la ejad, pero jamás la vamos a alcanzar porque nosotros mismos seremos el obstáculo.